Bueno, desde ayer ya tenemos otro esquema del programa aquí en Face to Face con Rolando, y el día de hoy tenemos un invitado también especial que es el personero adjunto de Juntos por el Perú. Nos estamos refiriendo al abogado José Boza Pulido. Doctor Boza, buenas noches, un gusto de saludarlo aquí en su programa Face to Face con Rolando. Qué gusto de saludarte, buenas noches, Rolando. Una alegría de estar en Face to Face con Rolando. Un abrazo pues a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bien, a usted agradecerle por haber aceptado esta invitación y todavía a estas horas, ¿no? Bueno, vamos a conversar unos 5 a 10 minutos sobre el tema electoral que ya se aproxima para el próximo año. Así es. Bueno, ¿qué novedades, ya cosas concretas que aprobó el Congreso y que los que quieren ser candidatos o los partidos políticos se tienen que adherir a la ley o a las leyes que se han aprobado? ¿Nos podrías resumir de forma concreta, doctor, sobre estas leyes que se han aprobado ya en el Congreso? Muy bien. En primer lugar, estamos viviendo pues un momento muy excepcional en el país y en el mundo. Creo que no hemos tenido una experiencia de una pandemia así tan generalizada y tan global que está afectando la vida económica, política, social, cultural, electoral, en todas las latitudes. Entonces, ya desde esa circunstancia vamos a tener pues un proceso electoral muy peculiar el próximo año. En segundo lugar, estamos en medio de una crisis política muy fuerte, que en estos días hemos tenido un pico alto con lo que ha ocurrido en el Congreso de la República al no darle el voto de confianza al señor Cateriano, que quería pues convertir al Perú en un gran asentamiento minero, ¿no? Eso ha generado una crispación en el gobierno, y los sectores dominantes, los sectores gran empresariales, han sentido el golpe de esta no aprobación en el Congreso. En esas circunstancias, pues con una crisis bien larga, que lo hemos vivido con el señor Kuczynski, que tuvo que ser revocado del cargo, con la subida a la presidencia del señor Vizcarra. Posteriormente hemos tenido problemas en el Congreso, se tuvo que cerrar ese Congreso, ha habido nuevas elecciones y ahora estamos pues con un Congreso también inédito. Este Congreso, que se eligió el 26 de enero de este año, ni bien se instaló, promovió un proyecto de ley para modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 26.859. Antes que se modifique esta ley, este artículo 4 indicaba que toda modificatoria a la normativa electoral para una elección general como la que vamos a tener en el año 2021 se podía hacer hasta un año antes del proceso electoral. Eso quiere decir que cualquier modificatoria a la normativa electoral que haga el Congreso de la República o el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE o RENIEC se tenía que hacer hasta antes del 11 de abril del año 2020, de este año. Pero con este Congreso se ha dado una modificatoria mediante el cual las modificaciones que se puedan insertar a la normativa electoral ahora se pueden hacer hasta el mes de octubre de este año. ¿Hasta octubre? Hasta octubre de este año. Entonces se pueden esperar muchas sorpresas entonces. Exactamente. En realidad tenemos pues una inestabilidad jurídica, política muy grande. Eso quiere decir que hasta el mes de octubre de este año podrían modificarse muchas reglas de juego, podrían modificarse reglamentos, condiciones, requisitos de participación, etcétera. Pero es en ese escenario y es con esta regla que estamos ahora preparándonos para participar en las elecciones del próximo año. Es así que ante esa circunstancia, el 9 de julio de este año,
el presidente de la República ha emitido el decreto supremo número 122-2020 SM, con la cual convoca elecciones generales para el día 11 de abril para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento andino. Y definen como segunda vuelta el día 6 de junio del presente año. Entonces, ya la convocatoria está hecha y estamos en un escenario de proceso electoral. En segundo lugar, el Congreso de la República, después de aprobar esa modificatoria del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, el día 14 de julio de este año, ha emitido la Ley 31.028. Esta Ley 31.028 declara la inaplicabilidad de las disposiciones establecidas en la Ley 28094, o sea, en la Ley de Organizaciones Políticas, referidas a las elecciones primarias para las elecciones generales del 2021, en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19. ¿Qué significa? Que el Congreso de la República, al aprobar esta ley 31.028, está poniendo en suspenso los artículos 21, 22, 23, 24 y 24A de la Ley de Organizaciones Políticas, o sea, la Ley 28094. En otras palabras, para las elecciones del año 2021, el 11 de abril, no tenemos la obligatoriedad ni tenemos normas vigentes para elecciones primarias. Así estamos. Bueno, entonces eso quiere decir que las elecciones para elegir a candidatos todavía no se determina. Más o menos, ¿cuándo se debe determinar cómo se tienen que elegir a los candidatos? Bueno, a partir de la adopción de esta ley 31.028, lo que podría ocurrir es que los partidos adopten la más diversa forma de elegir a sus candidatos para participar en la elección del 2021. Se podría prestar a ello. El Jurado Nacional de Elecciones no va a emitir un reglamento distinto a la ley porque se ha declarado la inaplicabilidad de estos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas. Pero, sin embargo, el día de ayer todos hemos visto cómo el Congreso está volviendo a discutir normas referidas a las elecciones primarias, ¿ya? Están volviendo a querer replantear después de haber declarado la inaplicabilidad de todas las disposiciones referidas a elecciones primarias. Entonces eso nos genera pues una inestabilidad, una inseguridad jurídica y como tal los partidos políticos, los candidatos y la población no sabemos en qué puede terminar toda esta situación electoral hacia adelante. En tercer lugar, el Congreso de la República, el 23 de julio del año 2020, ha aprobado la Ley 31.030. Esta ley es para modificar la normativa electoral, determinando que a partir de estas elecciones del 2021 se debe aplicar la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas elecciones del 2021, si el candidato presidencial es varón, el candidato a la primera vicepresidencia debe ser mujer. Así es. Y el candidato a la segunda vicepresidencia, varón. Y en la confección de las listas de candidatos para el Congreso de la República en las regiones, si el número 1 es varón, el número 2 debe ser mujer, y el 3 varón y el 4 mujer. O a la inversa, si el número 1 es mujer, el 2 tiene que ser varón, el 3 mujer, el 4 varón, y así sucesivamente. Esa ley está determinando que las listas van a tener esa composición para las elecciones del 2021. Y luego, también este Congreso ha aprobado la ley número 31.032 del 23 de julio de este año, mediante la cual se está creando la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos peruanos que tienen un
residencia en un país distinto al peruano van a tener sus propios escaños en el Congreso de la República. ¿Cuántos escaños? Van a tener 2 escaños. Eso quiere decir que todos los peruanos residentes en el extranjero con documento de residencia fuera del país van a votar para elegir a 2 congresistas que los representen ante el Congreso de la República. ¿Modifica? Sí, modifica el escenario, porque hasta la última elección no teníamos representantes de los peruanos residentes en el extranjero. ¿Qué vendrá más adelante? Todavía no podemos predecir, pero con un Congreso un tanto complicado como el que tenemos, con una comisión de Constitución, con un presidente de la comisión, el señor Tejada, que tiene idas y venidas, yo creo que la inestabilidad va a estar latente hasta octubre. Con lo cual, la participación de candidatos y la participación de los partidos políticos todavía está tan inestable e insegura que no sabemos en qué puede terminar todo esto. Muy bien. Finalmente, si me permites, doctor. Está la modificación, hay una reforma de la Constitución mediante una ley, ya se ha aprobado en primera legislatura, el hecho de que todas aquellas personas que tienen sentencia por delito doloso en primera instancia no van a poder candidatear. Pero para que esta ley, que es una ley contra la corrupción, para que esta ley tenga vigencia y se reforme la Constitución política, tiene que haber una segunda votación en legislatura ordinaria. Así como están las cosas, no sabemos si finalmente se aprobará o no, pero si queremos desarrollar una lucha frontal contra la corrupción, creemos que esta norma se debe aprobar y se debe reformar la Constitución. Esas son las modificaciones que tenemos para este proceso electoral del 2021 y esperamos pues que ya no hayan demasiadas novedades para remover el escenario político electoral nacional. Muy bien, doctor, ha sido todo muy explícito y también didáctico de todas las movidas que existen en el Congreso, pues, para el proceso electoral. Bueno, le estaremos llamando más constantemente cuando ya se tenga en claro realmente cómo va a ser el tema del proceso electoral para el 2021. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido pues a esta hora. También, amigo Rolando, un abrazo a todos los que participan de Face to Face con Rolando. Hasta otro día. Gracias. Bueno, ha estado con nosotros el doctor Boza Pulido, pues hablándonos del tema electoral, las modificaciones, lo que ya se ha aprobado en el Congreso y lo que se va a venir. Así que así está el escenario con respecto al tema electoral.